Bienvenidos una vez más a la siguiente de Caracol Radio. Yo soy María Emma Jiménez y en esta ocasión vamos a conversar sobre los deportes, teniendo en cuenta que recientemente se jugaron los Olímpicos en París, y para analizar este tema tenemos al primer exministro de Deporte, a Ernesto Lucena. ¿Cómo está? Bienvenido a los micrófonos de la siguiente. Pues María Emma, muchas gracias a ti por la invitación a Caracol Radio, y qué bueno poder estar acá a conversar un poco de los Olímpicos, del deporte en general y de lo que pasa en Colombia hoy para este importante sector. Bueno, para comenzar, me gustaría que usted nos contara brevemente si en efecto en estos pocos años, 4 años ya, desde la creación del Ministerio de Deporte, se han cumplido esos objetivos. Usted pues fue el primer ministro de esta cartera y seguramente tiene claro cuáles eran los objetivos, las metas que se plantearon en ese momento. ¿Cree que sí se han cumplido, han cambiado? ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues mira, yo quisiera ser muy franco con el país y decirle que el Ministerio del Deporte tal vez ha sido una de las creaciones institucionales no solo más queridas por los colombianos, sino más necesarias. Cuando llegamos con el gobierno del presidente Duque, uno de los derroteros fue convertir Coldeportes a ministerio. ¿Por qué? Para nadie es un secreto, primero lo que el deporte hace para la sociedad, pero también lo que los deportistas colombianos han hecho para el país. Entonces era de alguna manera darle esa medalla de oro institucional, así lo llamábamos, una medalla de oro institucional a nuestros atletas. Entonces en ese sentido se cumplió. Segundo, convertirlo en ministerio dio esa fortaleza de poder tener voz y voto ante el Consejo de Ministros, mostrarle a las otras carteras que podíamos ser transversales, que podíamos ayudar en educación, en salud, en seguridad. Y todo eso, pues obviamente redunda en que los programas sociales del ministerio, porque recuerden que el ministerio no son solo los grandes deportistas, sino hay programas sociales, que eso llegara a esa Colombia profunda con una mayor inversión. Y ahí viene el segundo punto. Tener un ministerio lo que hizo en todos estos años es lograr que el presupuesto se duplicara y últimamente se triplicara. Es decir, el deporte se convirtió en Colombia, en mi opinión, y por eso creo que ha sido satisfactoria la creación. Después hablaremos de lo que ha pasado en la gerencia, que eso es diferente, pero en cuanto a la creación del ministerio, ha sido satisfactoria, ha sido un mensaje inmensamente social para el país. Bueno, usted toca 2 temas que justamente quiero preguntarle en esta ocasión, pero quisiera que comencemos con la financiación. Usted habla de que en estos últimos años afortunadamente ha ido aumentando el presupuesto de esta cartera. Por supuesto, la intención de esto es beneficiar a los atletas, a los deportistas que nos representan, pero también pues tener un impacto social. ¿Usted considera que realmente se está ejecutando de manera efectiva el presupuesto? ¿Qué está pasando con la financiación actualmente? Pues María Emma, esa pregunta es muy buena y hay que partirla como en 2 partes. Primero, recordarle a los colombianos que se creó el ministerio para darle más plata en inversión, es decir, en los programas que llegan a la gente. Se le prometió a Colombia que no iba a tener impacto fiscal, es decir, que su funcionamiento no iba a estar lleno de burocracia, y eso se logró. Puedo decir con tranquilidad que hoy el ministerio, incluso con números actuales, no le cuesta mucho más de lo que le costaba Coldeportes al país. Eso es muy bueno, porque ha habido creaciones de otros ministerios que sí han tenido un impacto fiscal gigante. Lo que sí logró el Ministerio del Deporte fue duplicar los recursos en inversión, que es lo que llega precisamente a las comunidades. Ahora, cuando recibimos Coldeportes estaba aproximadamente en un presupuesto de 500.000 millones. Hasta el año pasado, el presupuesto ya estaba en 1.3 billones de pesos. Eso es un presupuesto magnífico para un sector que lo necesita. ¿Dónde viene la dificultad? En la ejecución de los recursos. Hemos tenido a hoy 3 ministras del deporte en 2 años.
Sin hablar particularmente de cada una de ellas, eso en cualquier empresa, en cualquier entidad, tener 3 líderes en menos de 2 años, complica la gestión, complica los procesos. Y eso es lo que ha pasado en el Ministerio del Deporte. Al no haber una estabilidad gerencial, pues obviamente no se ha ejecutado. Y oh sorpresa, las últimas noticias que tenemos es que el de este año, que era uno de los más grandes, solo se ha ejecutado un 20%. Entonces, de esa manera, y lo explicaba en otra entrevista, ¿cómo va a ser el ministro de Hacienda para decirle el próximo año le doy más si es que usted este año no ejecutó, sino digamos un 30%? Exactamente. Entonces empieza el ministro también a actuar de una manera coherente en el sentido de decir, si ustedes no gastan lo que les damos, pues prefiero llevármelo para otro sector. Entonces aquí el gran llamado al país, y gracias por esa pregunta, es gerenciemos bien los recursos del deporte, seamos eficientes, entreguemos los recursos a tiempo y démosle estabilidad a los que están como ministros o como ministras. Hay que dejarlos hacer su labor, obviamente, cuando no hay cosas extraordinarias, como sucedió con la doctora Marisabel Urrutia o con la doctora Astrid Viviana Rodríguez. Usted menciona un punto bien importante y es precisamente el tema de la ejecución. Lamentablemente el presupuesto está bien alto, pero la ejecución pues ha venido, bueno, se ha demostrado que no ha sido suficiente en este año. Y pues claramente lo que usted menciona es lo que va a ocurrir el próximo año, y es que se va a recortar el presupuesto para esta cartera. ¿Esto cómo va a afectar a los deportistas? Esto afecta a todo el sector. Las noticias que tuvimos en el último mes es que se va a recortar casi en un 66%. Cuando usted mira la tabla de presupuesto que presenta el Gobierno Nacional al Congreso de la República, es el sector más impactado en recorte. Eso evidentemente tiene un impacto no solo en los deportistas, sino en los programas sociales del ministerio. Yo creo que esa explicación es bien importante, porque el alto rendimiento es solo un capítulo del ministerio. El ministerio también tiene infraestructura deportiva, y el ministerio tiene algo muy importante, que es el fomento y desarrollo de la recreación y el deporte en el país. Maneja todos los grupos etarios, es decir, desde primera infancia hasta adulto mayor. Entonces, cuando tú recortas alto rendimiento, recortas fomento y desarrollo, pues estás impactando la Colombia vulnerable y estás impactando el proceso mundial, olímpico de esos deportistas, pero además el de la consecución de talentos en Colombia. Entonces, preocupa mucho ver que para el próximo año, dicen que serán unos recursos aproximadamente unos 480.000 millones. Esos son cifras del año casi 2017, imagínate. Y sobre esa base vamos a tener que ayudar a toda Colombia y vamos a tener que apoyar proceso olímpico y además infraestructura deportiva. Entonces va a tocar priorizar. Pero el mensaje claro y contundente: no recorten tanto, porque sabemos que hay que recortarlo por todo el tema fiscal, las problemáticas económicas que tiene el país, pero no se puede recortar tanto un presupuesto del Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte ayuda a los niños, ayuda a las niñas, ayuda a la ejecución, a la educación. Entonces, en ese sentido, sí quisiera ser enfático en decir, claro que hay que hacer recorte, pero no tan alto. Y segundo, priorizar. Y ahí dejaría una idea, porque siempre no es solo criticar, también es construir. Y en ese sentido, diría yo que deberíamos dejar por un tiempo de construir grandes escenarios deportivos. Dediquémonos a hacer pequeños escenarios deportivos en esa Colombia vulnerable donde tantos niños y niñas los necesitan. Señor exministro, usted toca otro asunto bien relevante, y es precisamente que con este presupuesto se tienen varios impactos, y es el tema de la salud física, la salud mental, por supuesto, porque el deporte nos ayuda precisamente a todos, y pues esta cartera se enfoca no solo en los deportistas, como usted ya bien lo dijo, sino también en todo el país. Ahora bien, yo quisiera preguntarle cuáles considera que son los resultados más evidentes que esta cartera ha dejado a la sociedad en general. Pues mira, la creación del ministerio y lo que se ha hecho en los últimos años, definitivamente, como bien lo dices, tiene que ver con el impacto a ese sector de la actividad física. La Organización Mundial de la Salud, los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, las mismas Naciones Unidas han dicho que el deporte es un factor de desarrollo y convivencia. Y dentro del desarrollo,
le abre un capítulo especial a todo lo que tiene que ver con salud mental y salud física. Hoy las grandes problemáticas de las sociedades actuales, del mundo en general, tienen que ver con el impacto en, digamos, la baja actividad física de muchas personas en el mundo, y tiene que ver también pues con todas las enfermedades crónicas que estamos viviendo. Entonces el deporte, la recreación y la actividad física precisamente están para eso, para coadyuvar a que el impacto sobre el sistema de salud no sea tan alto, primero. Pero segundo, y tal vez hoy por hoy más importante, el tema de salud mental. Todos los estudios científicos relatan con tranquilidad que la actividad física para un ser humano ayuda a mejorar su salud mental. Todos conocemos esa pandemia que estamos viviendo, por llamarlo así, de enfermedades mentales, de angustia, de depresión, de baja tolerancia al fracaso, de incertidumbre. Y en ese sentido el deporte se te vuelve un generador de tranquilidad en la sociedad. Entonces, esos recursos han estado bien aplicados. Hay programas en el ministerio por todo Colombia, aunado a los departamentos, aunado a los municipios, que ayudan a llegar a esos sectores para darle esos beneficios a la sociedad. Ahí no podemos recortar el presupuesto, porque estamos ayudando a quitarle peso al sistema de salud. Ahora, los objetivos se han cumplido. El objetivo era claro, duplicar la inversión, llegar con programas. Volvemos al mismo cuello de botella. Si están los recursos, pero no hay ejecución, es lo mismo que no tenerlos. Exactamente, pero ahora bien, yo quisiera preguntarle, señor exministro, ¿cómo cree que se puede convertir el deporte en un vehículo para potenciar a los jóvenes y que a futuro, pues no solo se conviertan en atletas, sino en personas, digamos que productivas para la sociedad? Esa pregunta es muy buena porque abre el otro capítulo. Te decía que se hablaba de desarrollo y convivencia. Cuando las Naciones Unidas hablan de convivencia, cuando los objetivos de desarrollo sostenible hablan de convivencia, para la paz o para la consecución de una sociedad tranquila o armónica, pues ahí el deporte se vuelve fundamental. Cuando los niños y niñas de un país tienen oportunidades y tienen acceso al deporte, cualquiera que él sea, o a la actividad física, inmediatamente se convierten en mejores ciudadanos, porque a través del deporte y de la actividad física se consiguen muchos valores: la disciplina, el trabajo en equipo, la resiliencia, diferentes factores que ayudan a que el cerebro de esos niños, de esos jóvenes, entiendan que tanto su cuerpo como su mente son necesarios, mantenerlos bien para ser buenos ciudadanos. Pero un capítulo también muy especial: cuando hay oportunidades en el deporte, también hay oportunidades para la paz. Hoy que hablamos tanto de paz en Colombia, hablemos de la paz real. Y la paz real se consigue con una herramienta muy útil, que es el deporte. Cuando tú llevas el deporte a regiones de alta conflictividad, a regiones vulnerables, a regiones de alta pobreza, el deporte se vuelve un catalizador social, es decir, baja los ánimos y genera entendimiento entre las comunidades. Entonces mira cómo eso que preguntas sobre las oportunidades, sobre mejores ciudadanos, lo hace el deporte inmediatamente. Todos sabemos que los 100 o 200 niños que comienzan una práctica deportiva, muy pocos van a llegar al alto rendimiento, muy pocos van a llegar a ser grandes campeones, porque así es el alto rendimiento. Pero el resto van a haber tenido un proceso educativo a través del deporte para convertirse en seres humanos de bien para la sociedad. Ahora bien, señor exministro, pasemos a otro tema, y es precisamente el de los deportistas. Hemos visto pues el impacto que ha tenido pues esta cartera precisamente en los atletas, pero también cómo ellos han estado cuestionando la ejecución, el apoyo hacia ellos. ¿Cómo considera que se les puede realmente apoyar? Definitivamente el apoyo a los deportistas, sobre todo los que ya están en ese proceso de ciclo olímpico de alto rendimiento, el apoyo es con recursos, el apoyo es con ciencia, con tecnología, con cuerpo técnico, con entrenadores, metodólogos, fisioterapeutas. O sea, todo su cuerpo necesita atención completa y recursos completos para ellos poder estar bien y poder estar participando en las competencias que los clasifican a esos Juegos Olímpicos o a esos campeonatos mundiales. Claro, es que la preparación no debe ser un año antes o darles el apoyo un año antes, sino
años anteriores, porque ellos tienen que estarse preparando, cuidando su cuerpo y demás, como usted bien lo menciona. Y de hecho, en muchas federaciones sucede, es decir, también hay que decirlo, esos convenios que firma el Ministerio con el Comité Olímpico, con las federaciones, en muchas de ellas esa preparación se da durante los años. Hay otras, desafortunadamente, donde no, donde es demasiado coyuntural el apoyo o tiene que estar el atleta pidiendo cada rato. Siempre hay fricciones entre los atletas y la dirigencia. Eso ha sido un común denominador en nuestro país, y no es solo en nuestro país. Digamos, ese es un reto que hay que ir equilibrando en el deporte mundial. Pero lo que sí es cierto es que los recursos deben llegar en el momento que se necesitan, porque los campeonatos mundiales no dejan de existir porque un país no tenga recursos o los ejecute o no. Las prácticas deportivas, los entrenamientos, los entrenadores no pueden estar esperando a que un ministerio o un comité olímpico o paralímpico sea eficiente en la ejecución de recursos. Entonces aquí el gran mensaje es: tiene que haber una coherencia en la entrega de los recursos del Ministerio del Deporte al Sistema Nacional del Deporte, y luego de allí rápidamente las contrataciones necesarias para que ese deportista tenga el entorno. Oíamos las quejas de varios deportistas en estos olímpicos, y es donde nos preocupa qué es lo que puede estar pasando allí. Habría que ir caso a caso, mirar qué fue lo que pasó, porque al final pues duele ver que ellos ganan medalla, pero muchas veces no se conoce lo que está pasando atrás. Sí, totalmente, que se convierten en un orgullo nacional, que nos representan, que ponen el nombre del país a nivel internacional por encima de muchos otros países que digamos que son desarrollados, pero lamentablemente ellos han tenido que pasar por una lucha constante para poder conseguir los recursos y pues poder convertirse en estrellas. Señor exministro, ¿qué podemos hacer para que estos deportistas no dejen el país? Ya Ángel Barajas, que es este joven brillante que se lució en los Juegos Olímpicos en París, dijo que hay grandes posibilidades de que deje Colombia porque aquí no se les paga adecuadamente a los deportistas. Escuché y vi su trino. Creo que él pidió rectificación al medio que puso el titular como que se iba del país. Realmente, digamos que trato de entender las palabras de Ángel. Yo, la verdad es que más que ministro, yo he sido un deportista que llegó a ser ministro. Sí, exactamente. Y esa relación mía con ellos ha sido muy buena durante estos años. Incluso ahora seguimos con grandes relaciones con bastantes de esos deportistas. Yo creo que lo que Ángel quiso decir es: hay que darle las condiciones a los deportistas, y muchas veces esas condiciones están más por fuera que en el mismo país. Te doy un ejemplo. Para Ángel Barajas, de pronto es mejor estarse fogueando. Él en este momento debe tener en su cabeza la medalla de oro, y yo estoy seguro que la va a conseguir. Estoy seguro que Ángel, con el talento que tiene, con la preparación que tiene, si se le dan los recursos adecuados, puede conseguir la medalla de oro en Los Ángeles. Pero ahí tendría que decir esto: ¿dónde preferimos tener a Ángel entrenando? ¿En Colombia, con los medios que hay, con lo que él pueda pedir, porque seguramente ahora todo el mundo correrá a darle lo que él necesita? ¿O preferimos tener a Ángel fogueándose en el exterior, viviendo en los países donde la gimnasia se practica al mayor nivel? Entonces, digamos que es compaginar. Si es mejor tener a nuestros deportistas que tienen una posibilidad de medalla en Los Ángeles 2028, tenerlos aquí, o mejor invertir esos recursos en tenerlos en el exterior, fogueándose estos 4 años. Y perdóname, ahí te cuento algo. Yo creo que todos vieron la campeona en atletismo de los 100 metros. Ella es de apellido Alfred. Sí. La mujer más rápida hoy en los Olímpicos. Es de Santa Lucía, una isla que no estoy seguro su población, pero creo que no supera el 1.000.000 de habitantes. Y esa isla de Santa Lucía, pues tener una medalla de oro fue como su logro más grande de la historia. Ahora, ¿dónde vive Alfred? Es campeona nacional de atletismo de los Estados Unidos. Eso para decirte que para esa atleta estar en Santa Lucía seguramente hubiera sido muy complicado conseguir este resultado. Entonces yo creo que la gran reflexión hoy sobre nuestros atletas, esos 14 diplomas olímpicos, esas 3 medallas y los que vienen atrás para los siguientes Juegos, de pronto las condiciones hay que buscarlas es afuera, y el fogueo afuera y los recursos invertirlos a que ellos puedan estar con los deportistas de más alto nivel. Bastante interesante esa sugerencia que realiza usted, señor exministro, y creo que es bastante acertada. Por supuesto, al país le falta bastante para
para prepararse y brindarle las condiciones adecuadas a los deportistas. Pero ahora yo quiero preguntarle sobre cómo podemos brindarle, qué estrategias podemos consolidar como país para brindarle mayor atención a otros deportes. Eso es fundamental. El ministerio tiene un diagnóstico sobre las federaciones, las disciplinas deportivas. Hay unas que ya están en pleno desarrollo, hay otras que están por desarrollarse y hay unas que hasta ahora, digamos, incipientemente el país ha ido conociendo y se les ha dado ese apoyo. Pensaría yo que hoy el gran llamado que hace el país es a una gran mesa nacional del deporte, donde podamos estar todos los actores, sin ningún interés más allá de aportar, de decir por dónde puede estar esa estrategia, porque abrir, como dices tú, a otras federaciones, a otras disciplinas, lo que hace es vincular más jóvenes, porque ahí veíamos el caso de canotaje. Ella se quejó mucho sobre todo del apoyo de la federación, se me olvida en este momento del atleta. Vemos casos como el de tiro con arco, donde sabemos que tenemos campeones mundiales por un lado, nos fue muy bien en estos Juegos Olímpicos. Entonces, esas federaciones hay que reevaluarlas en el sentido de que de pronto hay que darles más apoyo, porque estamos más cerca en una medalla que de pronto unos de los tradicionales. Se nos dice que de pronto pesas no va a estar en los Juegos Olímpicos de 2028 y pesas para nosotros es un deporte fundamental en la consecución de medallas. Entonces sí creo que llegó el momento de tener una reflexión sobre cuáles son los deportes y aquí ojo otra cosa, el apoyo a la mujer en el deporte. Las mujeres han sido para nosotros un faro del resultado deportivo. Lo de la selección Colombia femenina, que estuvimos muy cerca de ganarle a España. Las medallas de oro, por supuesto, en Colombia, todas han sido de mujeres, salvo una, que es la de Óscar Figueroa. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que nosotros tenemos que ponerle más atención al desarrollo femenino en el deporte. La mujer colombiana ha dado un grito, como lo digo yo, sociológico de, hey, aquí estamos, necesitamos apoyo, y en ese sentido, reevaluar esas federaciones donde vemos que hay mujeres que pueden tener proyección de medalla e invertirles mucho más. Pero para responder tu pregunta claramente es ejecutar el presupuesto sobre un plan de trabajo que nos abra a otras disciplinas deportivas. Señor exministro, también quisiera preguntarle sobre el tema de cómo podemos identificar a los futuros talentos. Ángel Barajas, como usted ya lo mencionó, pues es un talento que no se le estaba prestando atención. Claramente en el gobierno y en el país hay, digamos que, ciertas entidades pequeñas que buscan de alguna manera como apoyar a los deportistas, pero ¿qué estrategias se pueden plantear para identificar desde jóvenes a los futuros talentos deportistas? Pues mira, Emma, los programas están. Hay que decir que el ministerio hoy tiene programas desde hace muchos años en la consecución de talentos, programas avanzados de desarrollo se denominan. En el gobierno nuestro se denominó Talentos Colombia, en el gobierno del presidente Santos se denominaron los Sender, que todo lo que busca era el desarrollo regional de esos grandes talentos, o sea que están. ¿Cuál ha sido la problemática? Pues el ministerio no tiene ni el presupuesto ni la gente en territorio suficiente para poder estar allí. Entonces es ahí donde despliega la función el departamento, es decir, los institutos departamentales. Y de ellos los municipios con sus clubes van mirando cuáles son los talentos en determinadas disciplinas deportivas. Para nadie es un secreto que esa primera fase del deporte es un viacrucis porque hay poco apoyo, es decir, esa primera parte donde los niños, sus papás son los que aportan primero, hay un gran talento, pero pues de pronto la liga no tiene suficiente para apoyarlo, entonces es donde vemos todos esos escándalos de esos grandes talentos que no tienen cómo surgir porque no hay recursos. Pero sí se puede hacer. Yo quisiera dar un ejemplo acá que el país pues tiene que reconocer, y es lo que ha hecho el Valle del Cauca. El Valle del Cauca, con su programa Valle Oro Puro y con sus programas de talento en región, pues ha generado una dinámica donde hoy es la potencia nacional en deporte. No en vano ganan los Juegos Nacionales, ese ya es un termómetro de lo que está haciendo el Valle del Cauca. Lo propio hacia Antioquia, lo propio hacia Bogotá. Esos tres son siempre los primeros en los Juegos Nacionales y te demuestra cómo, pues obviamente, hay un proceso serio, hay un proceso donde se busca esa consecución de talentos que jamás será suficiente, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque Colombia está llena de talento.
hay que decirlo. Colombia es una cuna de talentos. Entonces aquí el llamado a ¿cuál es? A fortalecer el deporte a nivel municipal, pero eso no lo puede hacer el Ministerio del Deporte. Eso sí le corresponde a las alcaldías y a las gobernaciones. Entonces, si las gobernaciones empiezan desde ya a tener un buen plan de consecución de talentos, con recursos, con apoyo, así sea de regalías muchas veces, seguramente vamos a tener más y vamos a tener más apoyo. Pero ahí también sería entonces importante fortalecer la educación en los mismos colegios, ¿no? Porque todos hemos pasado por la trágica clase de deportes en donde nos ponen a dar una vuelta a la cancha, pero desde esa época, cuando somos muy chiquitos, se pueden identificar talentos, ¿no? Claro. Claro, y es la etapa fundamental, porque ahí no solo es la identificación de talentos, sino es la formación física y cerebral del ser humano. Nosotros hemos vivido una tragedia, así como lo dices tú, una tragedia, y es no tener educación física en la básica. Eso se quitó hace muchos años, la discusión es que son muchos créditos y entonces no hay como meter un profe de educación física en la básica. El llamado fundamental, y creo que incluso lo ha hecho el presidente Petro, es devolver la educación física a la básica. En los colegios privados sí se puede, pero los colegios privados pues no le llegan a tanta gente como la educación pública. Entonces tenemos que volver a enaltecer a los educadores físicos de este país, tenemos que darles opción de estar allí porque son ellos los que inmediatamente no solo ven el talento, también ven muchas dificultades en el desarrollo de los niños. Y ojo con eso tiene que ver con la educación y el desarrollo posterior de esos niños en su colegio y en su bachillerato. Entonces, que no se siga viendo este sector como una cenicienta ahí de detección de talentos, y muy importante que salgan los campeones, pero es que el profe de educación física también le puede decir a un papá: estoy viendo que tu hijo puede tener este problema, estoy viendo que tu hijo puede tener esta dificultad, e inmediatamente se toman los correctivos. Entonces mira lo importante que es decir no solo, oiga, es que la clase de educación física donde nos ponían a dar la vuelta y de pronto hoy lo que está pasando es que el profe, como no es el adecuado, entonces pues no se da cuenta y todos los niños corren igual y resulta que no. Entonces allí también el llamado es a que hay que fortalecer la educación física desde muy temprana edad en Colombia para que no solo se beneficien los talentos, sino se beneficie la educación del país. Claro, pero sí me parece bien importante esto de la educación en los colegios, porque yo recuerdo muy bien que cuando yo estaba en el colegio, muy chiquita, yo tenía una compañera que era muy buena en deportes. No sé qué pasó con ella, pero seguramente pudo ser un talento nacional, y seguramente eso pasa pues a nivel nacional, ¿no? Que todos reconocemos que hay un compañero que en términos de deportes se desempeña mucho mejor que otros. Y si los profesores, no solo el profesor de deportes, porque yo creo que los otros profesores también son capaces de identificar cuando un alumno se destaca, no solo también en deportes, sino en ciencias, matemáticas y demás, pues pueden ayudar a que estas personas a futuro pues se destaquen mucho más. Otra pregunta que quisiera hacerle, señor exministro, es precisamente sobre la financiación, pero ahora la financiación de los privados. Ellos juegan también un papel importante en el apoyo para que los deportistas pues logren brillar. ¿Usted cómo ve este panorama? ¿Qué se puede hacer para que haya más inversión de las grandes empresas y haya, pues, por supuesto, más apoyo a los deportistas en el país? Definitivamente el deporte de alto rendimiento, el deporte en el país, sin la empresa privada, es imposible que subsista. En ningún país va a ser posible que únicamente con el apoyo estatal o público se llegue al alto rendimiento. Es imprescindible que la empresa privada esté allí. Eso como primer fundamento. Lo segundo, y el empresario dirá, ¿y qué gano yo? ¿Cómo me ayudan a mí cada vez que le ayudo a ese deportista o a ese equipo? Entonces vienen todas las discusiones sobre los incentivos tributarios, por ejemplo, sobre todos los factores de contribución que hace un empresario al apoyar el deporte y cómo después él puede tener unos beneficios fiscales o en impuestos en su empresa. Entonces allí ha estado la discusión siempre, eso ha tenido unas oscilaciones, a veces hay más, a veces hay menos, eso también tiene una definición, obviamente desde el Ministerio de Hacienda, una definición legal. Pero aquí la invitación, ¿cuál es? Y te cuento una historia rápida. Nosotros logramos ahorita, hace unos 6 meses,
poner un proyecto de ley sobre responsabilidad social empresarial deportiva. Y es decir, las empresas que quieran apoyar el deporte, pues tendrán un descuento en su declaración de renta. Pero lo innovador de este proyecto de ley que se presentó al Congreso de la República es que no importa el tamaño de la empresa. No tiene que ser la gran empresa. Queríamos llegar a esas pequeñas y medianas empresas regionales para que apoyaran sus escuelas y sus clubes. Eso va en primer debate en el Congreso, esperamos que pueda surtir sus 4 debates, para que esas empresas también pequeñas de región pues se sientan motivadas a apoyar las escuelas, muchas veces donde están sus propios hijos. Entonces, en ese sentido, pues la empresa privada es definitiva, pero también decirle al Estado, obviamente, que hay que darle al privado el incentivo para querer apoyar. Señor exministro, ¿qué podemos hacer para que mejore la ejecución de la cartera de deporte? Es muy sencillo, yo creo que ahí hay que contratar la gente, creo que ahí todavía hay pendientes contrataciones por hacer, porque la planta del ministerio sigue siendo muy pequeña para lo que necesita desde el punto de vista de procesos. Entonces hay que contratar la gente para que se hagan los convenios rápidamente. No simplemente cambiar por cambiar los contratistas. ¿Qué quiero decir con eso? Se llega muchas veces a arrasar y hay personas dentro de las entidades que tienen una curva de conocimiento, es decir, muchos años que han estado allí, que conocen cómo se manejan esos contratos, y a veces cuando tú traes gente muy nueva, se demoran mucho tiempo en aprender. Y ahí es donde puede haber cuellos de botella. Entonces esa compensación entre gente nueva, gente que lo hace muy bien del pasado, el funcionario que es de planta, ese trabajo en equipo es lo que articula el buen funcionamiento de la ejecución. Pero mientras no se contrate la gente y mientras no se hable con la planta, porque pues también hemos visto las críticas del sindicato del Ministerio del Deporte diciendo que no los han escuchado, que no se han sentado con ellos, pues eso trae unas problemáticas en el funcionamiento. Si hay alguien con el que uno debe tener diálogo y escucha dentro de las entidades, es con los propios sindicatos. Evidentemente ellos tienen unos intereses, como los tiene la administración, pero tienen que compaginarse, porque al final el que está sacrificado en este caso es el deportista o la federación o el Comité Olímpico o el Comité Paralímpico. Entonces la solución tiene que ver con gerencia pura y simple. Voy a ser un poco polémica, señor exministro. Si el presidente Gustavo Petro lo llamara a usted para manejar la cartera de deportes, ¿cuál sería la primera decisión que usted tomaría? Pues mire, la pregunta es buena y me complica por 2 cosas. La primera, porque yo siempre que me llamen a trabajar por el deporte lo haré, porque lo amo, porque soy quien soy gracias al deporte. No estaría sentado hoy aquí si no fuera por el deporte. Yo soy uno de esos casos, como mencionabas tú, del compañero que es muy malo académicamente, muy indisciplinado, pero que el deporte lo llevó a ser alguien en su vida. O sea que desde ese punto de vista, cada vez que a mí me llamen a trabajar por el deporte, lo haré. Le diría con dificultad que sí, porque según escucha uno de otros ministros, es muy difícil hablar con él. Y si uno no puede hablar con el jefe, pues es difícil sacar proyectos adelante. Si muchas veces no hay coherencia entre lo que él quiere y lo que el ministro propone, pues es difícil tener un proyecto adelante. Entonces te repito, es una decisión difícil. Creo que ya han pasado 2 años de gobierno, creo que la cartera ya tiene una inercia propia, pero en este momento, para ser muy concreto contigo, yo le diría que no. Ok. Y en ese sentido, ¿no tendría alguna propuesta si usted llegara a tomar esa cartera de nuevo? Claro que sí. Y la primera es que se mantengan los recursos, volver a enamorar al Congreso de la República de nuestro ministerio, porque la verdad es que también hay mucho desazón de los congresistas por la baja ejecución, enamorar al presidente de la República del deporte, enamorarlo de los programas, llevarlo allá, sentarlo, que escuche lo que hace el deporte por una sociedad. Hay miles de casos alrededor del país de gente en el conflicto, de víctimas, de poblaciones vulnerables, donde el deporte ha sido el catalizador y el sanador de almas de un país. Entonces hay que enamorar al presidente, hay que seguir enamorando al Congreso. Los que amamos el deporte ya estamos enamorados de él, pero la primera propuesta es que de primera mano el presidente y el Congreso entiendan el beneficio que tiene este ministerio para Colombia. Esa sería la primera. La segunda, creo que hay que reevaluar el tema de la infraestructura deportiva en Colombia. Tenemos que ser muy juiciosos de aquí en adelante con la infraestructura que se haga en Colombia.
Si es que hay que por un tiempo parar de hacerla, sobre todo la de gran magnitud, no hay ningún problema. Los ladrillos se pueden poner en cualquier momento, pero los corazones y el cuerpo de los niños y niñas de un país hay que salvarlos ya, y eso lo salva el deporte. Entonces, los ladrillos pospongámoslos por un tiempo, pero metámosle los recursos a tanta gente que lo necesita, repito, para salvarse, porque es que el deporte salva vidas. ¿Y cómo acercaría precisamente a los ciudadanos al deporte? Porque pues lo que ocurre en el país es que hay muchas personas que lo aman, pero muchos otros que no les gusta por pereza, saben los beneficios en términos de salud mental, en salud física, pero pese a esto no practican ningún deporte. Mire, yo tuve una gran relación con el ministro Fernando Ruiz de Salud, sobre todo porque en la pandemia nos tocó trabajar mucho de la mano. Salud, pues obviamente era la que en ese momento estaba dirigiendo prácticamente el país, porque pues el COVID nos llevó a eso. Pero por otro lado, deporte se volvió fundamental porque al estar la gente encerrada en sus hogares, necesitaban actividad física. Entonces, una propuesta gigante que me gustaría que llegara y resonara dentro del gobierno y para los futuros gobiernos es que se hablen más el Ministerio del Deporte y de Salud. Yo no he visto la primera reunión entre las ministras del Deporte y el ministro de Salud en este gobierno. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, como médico que es, conoce las bondades del deporte. Es un hombre al que le gusta el deporte. Esa conversación llevaría a que haya una imagen diferente del deporte para muchas personas. Porque al que no le gusta, tarde o temprano, el médico le va a decir una cosa: usted necesita actividad física, usted necesita caminar, usted necesita comer mejor, usted necesita, para no tener que tomar estas pepas de por vida, hacer tal cosa. Si lográramos sacar un programa inmenso de salud mental y física entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deporte, todos, te garantizo, todos, tarde o temprano, llegaríamos allí, de común acuerdo, o porque nos toca o porque nos gusta. Totalmente. Y bueno, para terminar, señor exministro, quisiera preguntarle cuál sería ese mensaje y ese consejo fundamental que le daría al actual mandato. A la ministra Luz Cristina yo le diría que siga adelante, que no pierda el ímpetu. Ella es una mujer conocedora del sector. Me alienta mucho la manera como le llega a la gente, como está desarrollando su cartera. Tal vez una recomendación es que rápidamente delegue en las personas más eficientes, más preparadas para esa ejecución de recursos, que obviamente aquí estamos para aportar. Hace poco también lo decía, es paradójico que sin ningún interés lo digo, solo quiero ayudar, aportar. Entonces, déjeme lo interrumpo, señor exministro. Usted no aceptaría el cargo de ministro, pero sí daría recomendaciones y estaría cerca para trabajar por el deporte y por supuesto por la salud del país. Y además le digo otra cosa, y aquí en su programa donde amablemente me invitó, sin pedir un centavo. Lo hago de corazón, repito, porque amo este sector. Entonces, y veo, pues, fui el primer ministro, lo creamos con el Congreso de la República, es como un hijito que tenemos ahí, y cuando uno ve que ese hijo está tambaleando, pues simplemente uno se acerca y quiere ayudar y quiere aportar, pero lastimosamente tengo que decirlo, no me han dado cita. Bueno, no pues ahí está el señor exministro de Deporte, Ernesto Lucena, le está pidiendo al presidente Gustavo Petro un acercamiento para aportarle al deporte y al país. Esperemos que pues ese acercamiento se dé. No sé si quiere agregar algo más. No, muchas gracias y felicitarte por el programa, Caracol Radio, por tener en cuenta siempre al deporte colombiano. Creo que ustedes, la labor que hacen, siempre estando pendiente de lo que sucede en nuestro sector, pues alienta mucho, le lleva mucho conocimiento a los colombianos. Decirles que se enamoren del deporte, de la actividad física, que nos apoyen en esta lucha por el presupuesto del deporte, que monten sus videos en redes, que nos ayuden a decirle al gobierno y al Congreso que necesitamos los recursos para que una paz real llegue a través del deporte. Así es. Y antes de terminar, quiero hacer una corrección. El Ministerio de Deporte se consolidó en el año 2019, así que lleva más de 4 años, no 4 años como lo dije en un principio. Muchas gracias, señor exministro. Gracias a ti.